¿Ya? Ya, hemos visto. Recuerden que esto lo encontramos en la E030. Pero yo estoy asumiendo que todos los cursos van a estar destinados para el mismo uso, ¿no? Exacto, sí. ¿Ya? Está destinado para el mismo uso cuando trabajemos con la misma carga. Bueno, después de esto, nosotros hemos visto en el, por ejemplo, el área tributaria. Vamos a ver un gráfico en el... No, recuerda que hicimos un gráfico, pero ya les he traído un nuevo. ¿Ya? Y también tenemos un cuadro, ¿no? Un cuadro de procedimiento de columnas para poder analizar en función al área. Esa es una primera... Por ejemplo, aquí yo les he generado Yo les he generado aquí, por ejemplo, ustedes van a tener, según su distribución, para que puedan predimensionar, van a tener el área de esta manera. Pero, está bien. Vamos a tener el área De esta manera, ¿no? Un cuadro ustedes pueden observar de esta manera, ¿no? Básicamente los recuadros que ustedes tienen en blanco representan columnas, no tienen una dimensión definida, pero nos sirven como referencia, ¿no? Columnas excéntricas, columnas centrales y columnas esquinadas, ¿no? A ustedes les van a dar esta distribución. Miren que la distribución de la distancia se va a dar. Cuando ustedes toman ejes, ¿sí? Recuerden que su plano de cimentaciones, su plano de arquitectura, de cimentaciones o estructuras van a encontrar ejes, ¿no? A partir de los ejes es que ustedes toman dimensiones. Por ejemplo, aquí pueden tener el eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, ¿no? Pues a partir de ello ustedes tienen que identificar. En el caso de los bordes o las columnas esquinadas, el eje arranca desde la esquina. Pero aquí, como es el caso que es un voladizo, que es 50 centímetros voladizo, tendría que incluirse dentro del área tributaria. ¿Ya? Entonces, siempre cuando están las dimensiones en el centro, se trabaja de eje a eje. O sea, de este eje, mire la mitad del eje hacia el siguiente eje. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Yo les indiqué si tuvieran un ducto para ventilación o un ducto para escaleras. Se tendría que descontar, dependiendo de la ubicación de la columna, ¿no? Ese peso del ducto se descuenta. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes tienen esto, pasan a hacer o generar sus áreas tributarias, ¿no? Para generar áreas tributarias, en el caso de formas rectangulares, ¿qué hacen? Trazan líneas que dividan en áreas iguales, ¿no? Esto inicialmente era, aquí tienen 490, trazo una línea por la mitad y voy a tener la mitad 245. Si aquí 245, 245 al otro lado, 490. Entonces al final me va a quedar, lo que yo hago es áreas tributarias. De esto. ¿No? Yo empiezo a identificar columna 1, que en X 245, en Y 210. Columna 2, ¿cuánto tiene en X? Ahí lo tienen, 490 por 210. Bueno, la columna de la derecha esquina también es una C1, tiene las mismas dimensiones. Aquí lo que identificamos son dimensiones, no la ubicación de la columna, sino las dimensiones, o sea, la carga que va a soportar va a ser la misma, ¿no? Tenemos un C3, C4, C3 nuevamente, ¿no? Esto a partir de estos ejes que nosotros hemos generado, que ustedes pueden ver aquí, ejes que hemos generado con la finalidad de poder generar áreas tributarias, ¿tá? Siempre desde el borde hasta el eje, la mitad. Desde el borde
hasta el eje, la mitad, y generamos áreas tributarias correspondientes a esta columna, el C1, que es una columna esquinada, una perimetral o excéntrica, perimetral porque está en el perímetro, en el borde, o excéntrica, y por acá vamos a tener, aquí también tenemos C3, es una perimetral o excéntrica también, y aquí tenemos C4, que sería una central. Aquí tenemos otra columna C6. ¿Por qué veamos C6? Porque ya no tiene la misma dimensión de la anterior. Esta tiene ¿cuánto en X? 490 por 410, ¿no? 490 por 410. En cambio la C6 tiene 490 por 4. O sea, la dimensión cambia. Cambia la dimensión, cambia la carga entonces. Ya, igual, yo hago todo esto, hago la distribución. Miren que también voy a generar. Aquí tengo aparentemente la misma esquinada, pero cambia ¿por qué? Porque estoy considerando voladizo. O sea, voladizo reglamentario es 50 centímetros. ¿Sí? El voladizo es muy parecido cuando ustedes vean un techo metálico, siempre se le llama alero. En el caso de una estructura de losa, una losa aligerada sobresale y se llama voladizo. Lo que sobresale se llama voladizo. ¿Ah? Entonces todo eso lo considero y hago esta forma para posteriormente trabajar y entrar al cuadro, ¿no? Este cuadro que estuvimos viendo en la pizarra, ¿no? Ya lo tengo aquí en Excel. Una primera forma de poder analizar, ¿no? Vamos a hacer ejemplo con las tres primeras, ¿ya? Vamos a dejar esto en blanco. Vamos a tomar las dimensiones de C1. Vamos aquí, C1 tiene en X 245 por 210, ¿no? Entonces yo ingreso aquí 245 por 210. Ya le indico la multiplicación directamente, o sea, quiere decir que a mí me va a dar el área, ¿no? Le voy a redondear ahí para poder trabajar en el Excel con 2 decimales nada más. Ha cambiado creo con las dimensiones anterior, ¿sí? En el caso de C2 tengo en X 490 por 210, ¿no? 490 por 210, ¿ya? Para poder analizar, ya tengo el área tributaria. C3, bueno, C3 también es una perimetral que tiene en X 245 por 410, ¿no? Entonces aquí 245 directamente ya por 410, ¿no? Son las dimensiones en X y en Y. 245 por 410. Me está saliendo con 3 decimales, le reduzco para llevar el orden dentro de la tabla. Y una C4 que es centrada, ¿no? Veamos, esquinada, perimetral o excéntrica, perimetral o excéntrica, y C4 que es una centrada, para ver el ejemplo, ¿ya? Entonces C4, ¿qué dimensiones tiene C4? 490 por 410, ¿no? Entonces hago aquí 490, ¿no? Para llamar una fórmula 4.9 por ¿cuánto? Por 410. Verificamos, vaya a ser que ya 410, 490 por 410. Ahí está, ya tenemos el área tributaria, ¿ya? Ahora nosotros identificamos el peso. Este peso que yo le he añadido aquí es en función a la categoría, ¿no? Aquí lo tienen, categoría, si es una categoría de edificio tipo A, tipo B o tipo C. 1500, o sea, este peso está incluyendo, ¿qué está incluyendo? Carga viva y carga muerta. ¿Cuándo se trabaja con tipo A? Tipo A son los edificios nuevos, los que se están construyendo hoy en día. Los tipos C son los más antiguos, o sea, tienen menos carga. Antes se trabajaba con menor carga. Ya está definido dentro de la norma de 0.30, entonces yo aloco en función al tipo de categoría que voy a construir de mi edificación, ¿tá? Entonces en este caso, yo he trabajado con 1000, voy a cambiarle, 1500, ¿tá? 1500, todo voy a trabajar con 1500. ¿Ya? Quiere decir, le voy a por acá colocar le puedo colocar un comentario, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces el comentario, con el comentario, modificar comentario, entonces le voy a poner comentario, es categoría A, 1500 kilogramos por metro cuadrado.
¿no? ¿Dónde van a encontrar? En la E030. Listo, ya le puse un comentario ahí, para que tenga referencia. Número de pisos. Vamos a considerar que esta edificación tiene 6 pisos. Todos 6 pisos, vamos a cambiarle 6 pisos, 6 pisos. Aquí vamos a poder definir la carga de servicio. ¿A qué es igual la carga de servicio? Regresamos a la diapositiva. La carga de servicio es igual a PAN, al peso según su categoría, en este caso 1500, 1500, es área tributaria, y multiplico por el número de pisos, ¿no? Entonces multiplico y voy a obtener PAN. La carga de servicio va a ser igual a PAN, ¿no? Entonces, a ver, yo identifico aquí PAN, ¿no? Vamos a generar la fórmula para que se puedan dar cuenta de dónde viene. ¿Ya? PAN. ¿Qué necesito? El peso. El peso según el tipo de edificación. Categoría 1500. Multiplico por A, que es área tributaria, y multiplico por N, que es el número de pisos. Aquí en este caso es 6. ¿No? ¿Esto en qué unidades está? Kilogramos. ¿No? Metro cuadrado con metro cuadrado se va a quedar kilogramos. El número de pisos no tiene unidad. Arrastro. Ya tengo los pesos de servicio de cada, que va a estar sometida a cada columna que voy a diseñar. Luego voy a tener el F'(C) es la resistencia a la compresión del concreto. Va a depender del tipo de concreto que voy a elaborar para la columna, dependiendo de su resistencia. Puede ser un concreto 210 o 245. Ustedes hacen un concreto de mayor resistencia a la compresión, van a tener un concreto más resistente, ¿no? Lo más usual, lo mínimo que pide el reglamento es 175, ¿no? Si ustedes trabajan 210 o trabajan 245, no hay ningún problema, se puede diseñar. Ustedes también han diseñado concreto 245 de repente o 210. Entonces esto depende básicamente con la calidad del concreto que van a elaborar, ¿no? Entonces yo ingreso aquí directamente, las unidades me aparecen kilogramos centímetro cuadrado. Voy a asumir que es un concreto de 210, ¿ya? 210. ¿Ya? 210. 210 y 210. No, 210 también abajo. Las 4 columnas que tengo. Ahora, el coeficiente por el tipo de columna. Regresamos a la diapositiva. Miren, aquí tenemos el coeficiente que se va a trabajar cuando son columnas centradas, es 0.45. Centradas, 0.45. Cuando son columnas esquineras o perimetrales, o también llamadas excéntricas, el coeficiente va a ser 0.35. ¿Ah? Recuerden, las centradas o centrales, 0.45, esquinadas o perimetrales, 0.35. Entonces, ustedes ya han identificado las columnas, ¿no? Columna 1 tiene que ser esquinada, su factor 0.35, la C2 0.35, C3 0.35, C4 0.45, ¿sí? 0.45. Entonces esos datos yo ingreso aquí. El coeficiente en función al tipo de columna. 0.35, C2 es 0.36, C3 también es perimetral. Aquí la única que va a ser 0.45 es la central. Ahora, área de columna. Regresamos aquí a la diapositiva. Nos dice el área de columna. Vamos a determinar con la carga de servicio, con PAN. Todo eso dividido entre el factor 0.45 multiplicado por F'(C). ¿No? Ya tenemos la carga de servicio. Esta es la carga de servicio que hemos encontrado. Ahí está la carga de servicio. Tengo el coeficiente y tengo F'(C). Entonces, ¿qué hago? Carga de servicio, divido, abro paréntesis, me dice el coeficiente, ¿no? El coeficiente, para seguir el orden de la diapositiva, me dice el coeficiente multiplicado por el F'(C). Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior va a quedar centímetro cuadrado en el denominador.
¿Sí? Kilogramos con kilogramos se van y pasa arriba centímetros cuadrados. Por eso que el área de columna queda centímetros cuadrados. ¿No? Y miren, ahí yo tengo el área de mi columna. El área de mi columna. Entonces no hay problema porque va a arrastrar estos valores y solo lo único que hago es arrastrar en mi tabla para poder verificar, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, ahí tiene 92.610 dividido entre 0.35 por 2.10. ¿Cuánto nos da? El valor que va a salir donde está la fórmula, ¿no? Ahí está. Estas son las áreas de columna, ¿no? Ahora, el área mínimo de columna, ¿no? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la E060, dice que el lado mínimo de columna debe ser igual a 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una columna que casi siempre es cuadrada, ¿cuánto será el área mínima? ¿No? Aquí yo lo tengo 25 por 25. 625 como mínimo. O sea, yo comparo. Si aquí el área me sale menor a 625, ¿yo qué valor adopto? El área mínima, que sería 625. Vamos a suponer que yo tengo que por alguna razón, no sé, vamos a suponer que mi área tributaria se reduce a 3 metros. ¿Ya? Vamos a suponer, ¿ya? Para poder ver qué pasa. Vamos a suponer que en una dimensión del área tributaria ya no es 2, sino 1. Y mi área de columna me sale 330. Si yo divido o saco, yo calculo en base a esta área, ¿cuánto voy a tener de lado? Pues tengo que sacar raíz para sacar un lado de un cuadrado, ¿no? ¿Cuánto será el lado? ¿Qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada de 330. ¿Cuánto da eso? 18.17. O sea, el mínimo me dice que debe ser 25. Quiere decir que yo descarto esa dimensión y tomo el mínimo. ¿Cuánto es? En área, 625 centímetros cuadrados. ¿Ya? Si me sale menos, yo adopto el mínimo, 625. ¿Estamos? En este caso voy a cambiar aquí. Cambié aquí. Aquí no tengo problema porque justo me sale 630. ¿Sí? ¿Qué hago para poder determinar el lado? Aquí, bueno, esto no debe estar. O sea, quiere decir que yo voy a hacer una comparación. Yo comparo, ¿el mínimo cuánto es? 625. Comparo con él. Si este valor es mayor, yo saco raíz cuadrada de este valor y obtengo el lado de la columna. ¿Okay? Entonces, raíz cuadrada de 630, 25.009, redondeando sería 25.1. ¿Se queda en 25 o se va a 30? ¿Y ese punto 1 dónde queda? Tienen que pasar a 30. Tienen que pasar a 30 porque ya al menos que podamos ajustar de repente aquí un valor y hacerlo que deje menos de 25, ahí sí. ¿Ah? Si es poquito, pero hay que tener seguridad. Pues, ¿ah? Claro, hay que ver, podemos jugar de repente aquí con el área tributaria o ponerle un ducto de repente para reducir esa carga y tener que trabajar con una dimensión de columna con menor carga. O sea, yo pongo un ducto cerca a la... Vamos a suponer que yo pongo por aquí, se me ocurre colocar un ducto, entonces hago que mi área tributaria se reduzca. Inmediatamente se reduce, yo puedo trabajar con una columna de 25 por 25. ¿No? Ahí sí podría trabajar. Entonces yo comparo el mínimo con lo que obtengo del área de columna. Si aquí me sale mayor, no tengo problema. Si este valor me saliera menor, 500 centímetros cuadrados, yo tomo el mínimo, 625. ¿Cuál va a ser el lado? La raíz cuadrada del valor correspondiente, ¿no? ¿Cuánto será acá? Acá, 630 elevado a la 0.5, ¿no?
2510. Ahí está. El lado me sale 2510. Quiere decir que la sección, como mínimo, debo tomar 30 por 30. Ahí está. 30 por 30. ¿Por qué? Porque ya pasó. Ese punto 10 me hace cambiar toda la sección de mi columna. Yo no puedo dejar en el aire ese punto 10. ¿Ya? Aquí también. Bueno, aquí el área mínima he puesto el mismo valor. O sea, pero igual, yo comparo. Ustedes podrían hacer en una tabla, no sé si ustedes trabajaron en Excel, la función sí. ¿No? No sé si trabajaron la función sí. Habría la prueba lógica que hacían que si este valor era mayor que 625, entonces indica que diga sí cumple. O en todo caso, si el valor es falso, si el valor es falso, que les indique en la tabla no cumple. Entonces si cumple, entonces ¿a cuál saco raíz? Al valor correspondiente del área, directamente. ¿Ustedes arrastran esto? En todo caso, en todo va a cumplir. Pero ¿qué pasaría haciendo el mismo caso? Yo le cambio aquí. Inmediatamente me cambia no cumple. ¿Okay? Entonces, ¿con qué? Con una función que se llama la función sí. No sé si... ¿Ya? Eso se trabaja para hacer una comparación ¿no? Aquí dice la prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Yo le pongo entre comillas cuando es texto. Comillas cuando es texto, para rápidamente poder identificar. ¿Ya? Entonces si cumple, no cumple, o en todo caso ustedes han visto que se trabaja con el ok, ¿no? Ok o... No ok. O el sí no. Ya, las siguientes columnas solo arrastro porque está jalando la fórmula. Tienen 35.5. 35 o 40. 40. Su sección va a ser 40 por 40. Vamos a ver el siguiente caso práctico. Ese es cuando tenemos casos cuando son columnas cuadradas. ¿Ya? Cuando son columnas cuadradas se hace este análisis. Vamos a ver cuando son de secciones rectangulares y cuando son de secciones diferentes a las rectangulares. ¿Ya? Aquí 35.07 también, 40 por 40, son cuadradas, aquí todas son cuadradas. Aquí 45 por 45, y ese es el análisis que se determina en función. Pero ahí no termina, usted predimensionamiento significa que ustedes pueden modificar para corregir y tener ahorro. Creo que se podría aumentar la resistencia y poner las secciones. La resistencia entonces... Claro. Se aumenta resistencia. A ver, si ustedes aumentan resistencia, que está aquí, resistencia a la compresión, está en el denominador. Menor sección. ¿Por qué? En concreto va a poder soportar mayor carga en menor sección. 80 más tarde. Aumenta la resistencia, aumenta. ¿Cómo? Aumenta la resistencia, aumenta la cemento. Claro, aumenta resistencia, aumenta el cemento. Tienes más espacio. Podría ser en el tema del área, o sea, ustedes pueden proponer un ducto de ventilación, de iluminación y se evitan reducir la atmósfera. Recuerden que la norma, cuando son edificaciones, les pide 30% de área libre. ¿Sí? Área libre cuando son edificaciones para vivienda. No, pero tienen que buscar, el tema, ustedes pueden llenar de ductos, pero la cuestión es que tienen que buscar ventilación e iluminación al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, esta tablita le va a servir para que ustedes puedan hacer un análisis, ¿no? Aquí en este, miren, tenemos... a ver, analicemos la columna 6, ¿ya? Columna 6, en X tiene 490 y 4, ¿no? Entonces columna 6 tiene 490
por 4, ¿no? Su área tributaria es 1960. Voy a darle otro decimal. 1500. 6 pisos. Y aquí arrastro, ¿no? Arrastro. 170. Sí, pan. 176.400. Bueno, 210, concreto 210. Punto 45 por ser una columna centrada o céntrica, ¿no? Aquí aplico la misma cálculo de área, que ya lo tengo, lo arrastro nada más. Bueno, comparo con la... Voy a comparar esto. No, miren, cuando no encuentra el valor, le aplica no cumple. No encuentra el valor, entonces inmediatamente no cumple el momento de comparar. Y en base a esto, 43.20, ¿no? Cerca, queda en 45 por 45. ¿Ya? Ese es su primer método. Una primera forma, pero cuando se trabaja con columnas cuadradas. Vamos a ver otro caso. Bueno, hay otro método práctico que ustedes van a tomar en cuenta. Creo que ya lo indicamos, ¿no? H sobre 8, ¿no? Cuando es una columna centrada, se calculaba. Vamos a ver, no sé si lo copio aquí. Lo copio aquí, ¿ya? Lo voy a copiar aquí para que puedan identificar, ¿no? Cuando era una columna centrada, ustedes inmediatamente calculaban de forma práctica el H entre 8. ¿Sí? ¿Eso qué iba a ser? El lado de la columna. ¿Ya? También cuando tenían una columna excéntrica o perimetral, el lado de columna de forma práctica se obtenía dividiendo H entre 9. Y cuando la columna era esquinada, el lado de columna se obtenía dividiendo H entre 10. ¿Ya? En este caso me faltaba indicarles H, ¿sí? Es la altura de entrepiso, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando ustedes tienen dos niveles contiguos, van a tener una altura de entrepiso, ¿no? Que se mide desde el nivel de piso. ¿Será de nivel piso terminado o falso piso? Dicen de falso, porque el terminado ya aparece como acabado, ¿no? Aparece en la parte de arquitectura, a pesar de ser concreto, ¿eh? Aparece en arquitectura el piso. Ya, el terrajeo también, pero claro, el terrajeo en el cielo raso, ¿no? Porque se ve una capa, entonces no incluye ese cielo raso, sino lo que queda en casco, lo que queda solo la estructura de concreto. Entonces yo cuando mido ese H, yo tengo el borde en la parte superior de la losa, en la parte inferior ¿sí? ¿Me buscan? ¿Ya? Entonces miren, otra forma práctica para poder predimensionar, forma práctica 1, para que ustedes puedan predimensionar columnas,
es a través de determinando altura de entrepiso dividido entre 8 cuando es centrada, entre 9 cuando es excéntrica o perimetral y entre 10 cuando es esquinada. O sea, por ejemplo, yo tengo una altura de entrepiso de 380. ¿Qué hago? Divido 3.80 o 380 centímetros entre 8. ¿Cuánto me da eso? ¿No? Sería 380. 47.5, ¿no? Entonces, otra forma práctica de poder determinar la sección predimensionada de la columna es de esta manera, dividiendo la altura entre el piso, en este caso estoy trabajando con 380, dividido entre 8, centrada, entre 9 cuando es perimetral y entre 10 cuando es esquinada. ¿Perdón? 50 por 50, exacto, ¿sí? Ahí tendría que trabajar 50 por 50. ¿Ya? No, 50, porque ya tiene más de 45. ¿Ya? Una forma práctica de poder, pero casi siempre. No siempre van a ser cuadradas, es una forma de poder trabajar la forma práctica. Vamos a ver la siguiente forma cuando ya son. Pero eso es solo para un piso. ¿Cómo? Pero supone porque No, es que cada piso tiene un entrepiso, una dimensión de entrepiso. Por ejemplo, aquí este nivel. pero ahí al dividirlo voy a tener diferentes áreas. Claro, es que digamos que el piso es el segundo bastante menos. Claro, voy a tener que analizar el trabajo que hice con el Excel. Analizo con esto como predimensionamiento y analizo otro caso con el tema de las inercias, momento de inercias. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí va a salir cuadrado por momento. Pero si yo analizo de forma con las inercias, tengo que identificar la inercia de la viga e inercia de columna para poder evitar que se generen zonas o rótulas plásticas, ¿no? Evitar que se deforme rápidamente esa zona. ¿Ya? Pero son formas prácticas de poder identificar la columna. ¿Ya? ¿Ya? El primer caso vimos con el Excel viendo el tema de la carga, PAN, sobre el factor multiplicado por la resistencia en la construcción del concreto. Esto entre factores entre 8, 9 y 10, entrada, perimetral y esquinado. Vamos a ver la última forma. Bueno, sí hay otra forma en función a la carga, pero vamos a ver la siguiente. Entonces aquí tienen que trabajar con 45, 45. O sea, tienen que evaluar, tienen que hacer una evaluación con el Excel, tienen que hacer una evaluación con el primer caso práctico y vamos a ver la evaluación con el segundo caso práctico. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron estática y analizaron el tema de momentos de inercia? ¿Sí? ¿Sí? Momento de inercia de una figura rectangular. Pesadilla. Bueno, un repaso. Si es una sección rectangular, el momento de inercia, bueno, van a tener dos momentos de inercia. Un momento de inercia en X va a ser igual a la base por la altura del cubo y el momento de inercia con respecto a Y cambia, ¿no? Mira, H. Hasta ahí no hay nada nuevo. De un triángulo, bueno, va a ser difícil que encuentre un triángulo, pero por si acaso. Y X va a ser BH cubo sobre 36. Igual.
H B cubo. ¿Y qué pasa? Por ahí me dijeron la clase pasada, ¿qué pasa si hago una columna circular? A ver, aquí lo que vamos a analizar cuando es circular. Este es el radio, ¿no? Bueno, va a ser la inercia en X igual a la inercia en Y, en el caso circular. Va a ser un momento de inercia polar, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Radio o diámetro? A ver, miren, aquí ustedes, el momento de inercia, ¿qué unidades tienen? A la cuarta. Muy bien, unidades de longitud a la cuarta, ¿no? Puede ser metros a la cuarta, puede ser centímetros por pulgada. Entonces, si nosotros trabajamos unidades de longitud a la cuarta, vamos a poner un centímetro, ¿no? Aquí también nos debe dar centímetro a la cuarta. Muy bien, diámetro a la cuarta. Y quiero lo mismo. ¿Qué pasa si quiero lo mismo pero no radio? Diámetro de 2 veces de radio. Entre 4. diámetro de 2 veces de radio, 2 a la cuarta, 16. 16 y abajo 24. 16 habla 4. Ya, con esto, si ustedes quieren hacer columnas circulares, tendrán que analizar esto. ¿Qué pasa cuando la figura... Claro, aquí es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando... como ustedes no tienen ahora, hay columnas... Yo quiero el momento de inercia de esta figura. Ahora van a trabajar el momento de inercia porque va a ser importante para... Ya no quiero columnas cuadradas, ya no quiero columnas rectangulares, ya no circulares, tengo columnas en T, tengo columnas en L, es lo más usual que van a ver. Bracamonos tiene columnas en T, tiene columnas en H, tiene columnas en L. ¿Sí? Ustedes tienen que analizar el momento de inercia. ¿Por qué? Porque el siguiente caso práctico analiza inercias. ¿Sí? Aquí no hay problema porque ustedes van a identificar en dos ejes, ¿no? Van a analizar las inercias en dos ejes. Es decir, vamos a suponer que tenemos columna de 25 por 50. 25 de ancho y 50 de peralte. ¿Ah? Bueno, aquí, a ver, vamos al gráfico aquí. Vamos a suponer... ¿Cuáles van a ser las vigas principales? ¿Paralelas a X o verticales? ¿O paralelas a Y? ¿Seguros? Paralelas a Y. ¿Cuáles son las principales? Las peraltadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí es en una sola dirección. No se olviden, el tema de las dimensiones es importante que ustedes se identifiquen cuál es el lado más corto, lo vimos. El lado más corto identifica cuál es la zona o la columna, perdón, la viga que va a presentar peralte. ¿Ya? Quiere decir que si está en un sentido, en ese sentido, las peraltadas van a ser estas, las que presentan la menor dimensión. ¿Sí? Estas van a ser las peraltadas. Quiere decir que yo puedo adoptar en este sentido las vigas. Yo hago el mencionamiento. Vamos a suponer que a esto le voy a llamar viga, a todas las en eje X le voy a llamar viga, ¿cómo es? Viga 1, y le voy a poner una dimensión, una base de 25
por 50. ¿Sí? Base en ese orden, siempre se coloca. Ustedes cuando vean un plano estructural van a ver en ese orden. La dimensión en X, la dimensión en Y. O sea, en X... pero detalle, aquí en X ¿dónde se ve? Aquí, ¿no? ¿Verdad? Esa es la base. Y la altura, lo que se ve en el otro sentido que está entrando a la pizarra. ¿Ya? 25 es la base y 50 el peralte. Si estas son las principales y tienen peralte, ¿esta debería ser mayor o menor? La sección. Menor. ¿Sí? ¿Sí? Esta debe ser de sección menor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la luz o por la carga? ¿Perdón? La menor. La menor. ¿Ya? Entonces quiere decir que vamos a suponer que esta viga soporta menos, ¿no? Porque ¿quién va a recibir toda la carga de las viguetas? ¿Sí? Las peraltadas. La vigueta va a estar en este sentido. Sí, va a ser la perimetral, ¿no? Pero vamos a considerar aquí que sea 25 de base por un peralte de 40, ambas, las tres. Y estas todas. ¿Ya? Entonces analizamos la inercia. Primero analizamos. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Yo tengo que analizar inercia en dos sentidos. En dirección XX, o sea, quiere decir cuando yo trabajo aquí, en esta dirección, ¿sí? En el eje XX, ¿no? Y voy a analizar también en YY, ¿no? Las verticales, horizontales XX y verticales YY. Entonces, ¿qué hago aquí? Identifico, primero tomo las dimensiones de mi viga que he propuesto, ¿sí? Las horizontales, aquí tengo la que propuse como horizontal. ¿Movió? Así está, ¿no? Ahí. Las horizontales yo he propuesto 25 de base y 50 de peralte. ¿Ah? Propongo para hacer una comparación, por eso se llama predimensionamiento. Yo voy a hacer una especie de tanteo aquí, ¿ya? Y adopto valores aproximados. Entonces digo, mi viga va a ser de 25 por 50. Ahora yo genero su inercia. Ya ustedes hemos visto la fórmula, la base por la altura al cubo entre 12 y tenemos la inercia. Si acá está en centímetros, aquí pasa en centímetros a la cuarta. Ahora analizo con la columna. Ten en cuenta que tengo mi viga en este sentido, está en X, XX. ¿Cuánto tiene mi viga que estoy proponiendo? Peralte 50, 25. Debajo vamos a tener aquí a la columna. Vamos a trabajar con la columna esquinada, la C1, la que estamos iniciando, ¿no? ¿Cuánto debe tener mi columna para poder, como mínimo, para poder soportar? Como mínimo debe tener 25. Entonces yo empiezo a analizar. Si tengo, a ver, pero tienen que tener en cuenta la ubicación de la columna. Si yo tomo la columna en este sentido, vamos a poner, esto lo veo mal X, y esto llamo Y. O sea, la base y la altura. ¿Oh? Aquí en la columna, esto le voy a llamar la base. Cuando analizo en X, esto va a ser mi base y esto va a ser Y. ¿Sí? Y yo empiezo, vamos a suponer que ustedes empiezan con 25 y 25. ¿Qué pasaría? En la esquina, vamos a analizar. Miren, en la esquina, en XX, ¿cuántas vigas tengo? Que conectan con esa columna. En XX. No, en XX. Este es YY. En XX solo tengo esta. O sea, de esta viga yo voy a tener una inercia, solo una inercia. Pero ¿qué pasa cuando estoy aquí, en esta columna que es perimetral,
y tengo inercia de esta viga, inercia de esta viga. Tengo que sumar las inercias. ¿Sí? Pero cuando analizo X, ¿qué pasa cuando analizo Y? Inercia en Y, solo una. ¿Sí? Voy a tener una inercia en Y. En X tengo dos. ¿Ah? Su área tributaria. ¿El área tributaria? Se parece. No, o sea, Se parece. claro, yo voy a identificar, miren, yo tengo la columna aquí, la esquinada. Esta es mi columna C1, ¿estamos? Yo identifico qué conexión tiene en XX. ¿Con qué viga tiene conexión en XX? ¿Con una o con dos? Solo con esta. Solo con esta viga. ¿Sí? Y yo le predimensioné y he dicho que voy a trabajar con las vigas horizontales, o en X, de 25 por 50. Entonces yo comparo. 25 por 50, empiezo aquí. No, yo estoy comparando, voy a llamarle la viga, ¿qué le he llamado? Ya. Estoy llamando viga 1, ¿no? Estoy llamando viga 1, tiene una base de 25, un peralte de 50 y esa es mi inercia. Ahora, columna 1. La columna, bueno, ustedes deben saber que la columna debe tener el mismo ancho de la viga para que se pueda apoyar. ¿Qué pasa si la viga tiene más? ¿Puede tener más o puede tener menos? Es igual, o sea, menos sería de repente malograr el diseño, ¿no? Y al tener más no trabajaría igual. Hay casos que era bien. Sí, básicamente, Pero nunca puede quedar más. No puede quedar, pero sí queda. Sí se da. Entonces, claro, sí, no han visto, nunca he visto una. Sí. Hay unas que quedan menos y hay unas que quedan más. ¿Ah? O sea, que la viga puede ser mayor que la columna. Sí. Hay casos que se ha dado. Para el impacto. Pero no perjudica en Sí, perjudica, por eso lo analizamos aquí. Debería ser menos, ¿no? Si es menos, sería lo ideal. Pero van a ver, ustedes visiten la UNC, las aulas de la UNC tiene ese caso. Las vigas son de mayor que las columnas. que las vigas son más anchas que la columna. Las vigas son más anchas que la columna. Sales, Bueno, van a ver eso y van a ver que columnas, ustedes salen la columna y la viga llega en otro, pegada a medio metro del eje. Y eso hay en obras, ¿ah? Yo lo he visto en obras, o sea, aparece la viga y aparece la viga alejada de donde corresponde el eje de la columna, medio metro. O sea, no se apoya en la o sea, está ahí como en el aire está la viga. si fuera. Ya, eso sí, hay obras aquí en Jaén, ¿ah? Si tuviera voladilla. Hay esas obras. O sea, queda en el aire, aparte. ¿Saben ser qué? En el reglamento dice que la construcción debe ser de más sección que las vigas. Exacto, eso es lo que estamos diciendo, que la viga siempre quede dentro del mismo ancho o embebido dentro del ancho que tiene la columna, para que pueda apoyarse. Pero hay casos donde ustedes van a ver que la sección de la viga es mayor que la columna. ¿Ya? Hay casos que no se debe dar. ¿Ya? Lo ideal sería que tenga el mismo ancho la columna con la viga. ¿Ya? Pero en muchos casos no se puede por el tema de la habilitación de acero. Tienen que dejar recubrimientos y para cruzar aceros de la columna que viene de abajo y con la viga que también atraviesa, hace que se abra la sección de la columna e incrementa. Y por eso es que no coincide. Por eso que o se hace que la viga incremente su sección o que la columna incremente sección cuando se cruza por el acero. ¿Sí? Por la varilla tienen que cruzar. Entonces es ahí cuando se hace un ensanche. Y eso es lo que perjudica dentro de la sección de la columna. Al momento que se llega al nudo. Eso es lo que se produce. Es un tema muy... Y en caso de que sea mayor, ¿cuál sería la? Si la columna es más mayor que la... Ustedes la pueden jugar con su inercia. Se la juegan con la inercia. ¿Sí? Recuerden que pueden trabajar, ¿no?
Si ustedes trabajan, por ejemplo, ustedes tienen que verificar esto. Ustedes tienen que verificar que la inercia de la columna sea mayor. ¿Ya? La inercia de la columna tiene que ser mayor que la inercia de la viga. Si no se da eso, se va a producir rótulas plásticas. ¿Qué es una rótula plástica? Va a ser como si fuera un apoyo fijo y que se va a deformar y se va a desplazar. Y eso es lo que no queremos. Queremos que ese punto sea más rígido. ¿Sí? Y para que sea rígido, momento de inercia. ¿Qué influye para el momento de inercia? Su sección. ¿Ya? Entonces yo empiezo, por ejemplo, yo he propuesto que mi viga horizontal en X es 25 de base por 50 en peralte. Entonces yo voy y trabajo con la inercia. ¿Qué pasaría si trabajo con 25 por 25? Miren, yo ya le puse aquí la verificación, así como vimos la anterior. ¿No? Le he puesto aquí, miren, vamos a ver aquí. Le he puesto si H4, aquí está H4, o sea, la inercia de la columna debe ser mayor que la inercia de la viga. Si cumple, ¿no? El valor verdadero va a ser ok, cumple. Y si es falso, o sea, no cumple esta ecuación o inecuación, le ponga no cumple. Entonces yo puedo modificar aquí. ¿Qué pasa si dejo con 25 y trabajo con 30? Todavía no cumple, entonces tengo que ir incrementando. O sea, voy a hacer una especie de tanteo, ¿no? Entonces aquí trabajo 30 por 30, a ver. Todavía, la inercia está bien baja, ¿no? A ver, vamos 35 con 35. Todavía está, ¿no? Todavía está baja la sección. 40, 40. ¿Perdón? Falta poquito. En la sección, a ver, en la columna acá, ¿sí? La sección de la columna, miren, esta es mi base. Sería A por B. H ya está. Bueno, bueno, le llamo H por ancho y largo, ¿no? ¿Ya? Me estoy refiriendo a esto. Esto va a ser la base, ¿sí? Para generar inercia. La base y esto H. Para la inercia de la columna. ¿Ya? Yo estoy analizando la base en la dimensión de X. ¿Qué pasa cuando yo analizo en Y? ¿Cuál va a ser base? Respondieron que era peral. H. ¿Sí? Cambia al momento de analizar. Igual que acá. Si ustedes quieren la inercia en X, toman B por H al cubo sobre 12. Pero ¿qué pasa cuando quieren en Y? O sea, cuando analizan en el otro sentido, cambia H por B al cubo sobre 2. ¿Ah? Esa es la sección. Ustedes tienen que manejar este orden. Esto lo llaman X, o sea, la base, y esto es Y, el peralte. El peralte o el largo en todo caso. En la columna ya no sería H, sino sería el peralte. Si eso no es ancho, no es largo. Uno es largo, el otro es ancho. Las dimensiones. Para que puedan trabajar y hacer el análisis con inercia. ¿Ya? Entonces tienen que cumplir esto. Inercia de la columna tiene que ser mayor que la inercia de la viga. ¿Por qué? Si es al contrario, no se cumple, se va a formar rótulas plásticas. Es como si tuviera un apoyo que se deforma, que se desplaza, que no es rígido. Viene un sismo, lo primero que se mueve es el nudo. Para evitar eso, trabajamos con la inercia. Y hacemos una especie de tanteo para identificar dimensiones, ¿no? A ver, aquí tengo 40 y 45. A ver. Ahí está, cumple. 40, 40. Ahí sí cumple, miren, ok. Supera, ¿no? Entonces yo hago una comparación de los tres. El caso que trabajamos con el Excel, el caso práctico entre pisos, y hago el caso de análisis con momento de inercia, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasaría cuando yo tengo que analizar? Bueno, por ahí me dijeron el momento de, perdón, el teorema de Steiner, ¿no? Teorema de Steiner o de los ejes paralelos.
¿Sí? ¿Cómo se hacía para determinar el momento de inercia de una sección compuesta? Primero, calculaban centroide. ¿Cómo se calcula un centroide? Promedio ponderado. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para repasar, porque ¿no? Vamos a graficar aquí. X y Y. Vamos a suponer, bueno, hemos ido a una obra donde tenían, lo que estaban buscando es que no se vea eso. Lo que ustedes ven de la columna se le conoce como pinto, ¿sí? Eso que sobresale de la columna se le llama pinto, ¿sí? Hay algunos arquitectos que no quieren que se identifique eso, que se vea solo una sola, o sea, que desaparezca eso que sobresale de la columna. ¿Qué es lo que están haciendo? Hacen como una especie de placas. O sea, son columnas en sí, pero trabajan como si fueran placas, que tienen el mismo ancho del muro. ¿Sí? Llegan a la esquina, ya no viene la columna, sino viene una columna en L. ¿No? Y de repente van a hacer un muro divisorio aquí, una T, pero ya no se ve ese borde. O sea, tiene el mismo ancho del muro. Si ponen un muro por aquí, ya no se ve el pinto, ya no se ve, como si no tuviera columnas, por un tema arquitectónico. Pero sí cumple con la carga porque tiene el área, porque tiene el mismo acero. Y eso es lo que se está haciendo en las construcciones. Al ladito de la obra que les digo, donde cruza justo medio metro está la viga y está la columna, a la otra obra están trabajando con placas, columnas como si fueran placas, para que no se vea el pinto. Y en ese caso ustedes van a tener, ¿qué tipo de columna? Van a tener una columna en T, ¿no? Bueno, una T vamos a suponer que tiene el ancho del muro, vamos a suponer que tiene 15 por, no sé, 45. Si normal se puede hacer armar la viga encima de las placas. Sí, o sea, la cuestión, claro, la cuestión es que ustedes amarren o hagan cruzar el acero y lo hagan al vaciado. Sí se puede. Todo es posible, ¿sí? De repente no quieren una columna acá, no quieren una columna, quieren una sola área libre. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué aumentamos? ¿Peralte de quién? De la viga. De repente tenemos un peralte de 80, de 1 metro. Podría darse, porque si ustedes tienen gran luz, tienen que hacer un gran peralte para compensar. Pero si ustedes ponen un foco acá, ya no llega la luz, se corta todo. Eso es lo que dificulta el tema de iluminación. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ya viga peraltada, pero invertida. O sea, pueden botar ese peralte hacia arriba. Se puede hacer, son vigas invertidas, se le llama, vigas peraltadas invertidas. Sale arriba, no sale abajo, pero cumple su función estructural. Arriba va a funcionar como muro, ¿no? De repente arriba quieren hacer, justo en esa parte quieren hacer, no sé, una mesa de una cocina. ¿Han visto la mesa de concreto? Claro, sí. Puede funcionar como una mesa de cocina en esa área. Pero sí trabaja y no afecta al movimiento. La funcionalidad sí afecta, el funcionamiento no afecta porque tiene el peralte que yo requiero, tiene la carga igualito. O sea, y cuando ustedes vean, por ejemplo, el laboratorio de la universidad donde estudié, tenía una luz de 15 metros y no había columnas. Es como, claro, en los auditorios se va a utilizar eso. 15 metros, imagínense 5 columnas en el centro. Y las columnas no eran de 80 por 80, ¿no? Eran deben ser de 45 o de 50 por 50, pero 15 metros, pues. ¿Qué habían hecho? Habían hecho, como el siguiente nivel no se utilizaba, habían hecho vigas invertidas. Vigas peraltadas invertidas. O sea, una parte se veía y la otra parte sobresalía arriba. Y arriba, como no se utilizaba, no había problema. Lo que sí dificultaba cuando llovía, ¿no? Se llenaba de agua. Pero se puede hacer. Ustedes cuando quieren mayor luz entre columnas, ¿tá? Y muchos tienen miedo a eso. Ustedes cuando vean construcciones, por ejemplo, hace 2 días visitamos una obra
Muy pequeñita, muy cerrados los ambientes. Cuartos, dormitorios. Pero mucha columna. Mucha columna, entonces eso dificulta también a la construcción. Y mucho porque tienen miedo a diseñar. No se debe tener. Algunas veces hay que arriesgar también, ¿no? Diseñar y verificar para que no les vaya a tener problemas. Exacto. Sí, cuando ustedes trabajan con el SAT también, sí, también les botan mucho acero, les piden mucho acero. No es, sí. Ustedes ya con la experiencia que van a obtener es que van a poder definir eso. Mirror, ¿no? Mirror. El comando espejo. O boxe, ¿no? Miren, vamos a suponer que esta es la columna en T que ustedes tienen que determinar su centroide, ¿no? Para que ustedes calculen el momento de inercia, que va a ser el tema de análisis, ¿sí? Lo que ustedes van a querer es esto. En la columna van a querer el momento de inercia. Ya no les va a importar la sección porque ustedes van a hacer un análisis previo. ¿Qué es lo que hacen? Ustedes van a generar un eje para poder calcular el centroide. ¿Qué es el centroide? El centroide es diferente que centro de masa, es diferente que centro de gravedad. Pero en este caso coincide. ¿Por qué? Porque se trabaja con el mismo material y porque es un material homogéneo. O sea, es el mismo, distribuye en todo. Pero aquí cuando hablamos de forma geométrica, el centroide es el centro de toda la figura, es el centro geométrico de la figura. ¿Ah? Entonces, para hacer el centroide, inmediatamente lo que nosotros realizamos es generar un eje. Un sistema de coordenadas, exacto. ¿No? Ya ustedes han trabajado esto, ¿no? Bueno, la TOCA también les calcula centroide, por si acaso. Ustedes tienen una figura bien compleja, verán el comando. Está en inglés, a ver. Center. No, si hay un comando para calcular. Sí, no lo tengo ahorita, pero sí, yo sí he visto, les calcula su centroide. A ver, miren, entonces para calcular, ustedes lo que quieren del centro de gravedad son dos coordenadas, ¿verdad? X y Y. ¿Cómo calculo la distancia que hay de mi origen? Este va a ser mi origen, esto va a ser mi eje, X y Y. ¿Ya? ¿Cómo calculo X? Mi Y sub C, bueno, mi X sub C y mi Y sub C. Secciono, voy a llamar área 1 Y área 2. o tienen otra opción. Calculan todo el área y le restan área 1, área 2. También funciona, ¿no? Entonces aquí área 1 multiplicado por la distancia a su centroide de la figura 1, x1, ¿no? Más con la distancia La centroide de la figura. X2. ¿sí? Sería x2 sobre el área total, ¿no? Área 1. Entonces aquí sería área 1, y1 más ¿ya? Pero ese es centroide.
Me falta el momento de inercia. Para aplicar momento de inercia, Se le suma. momento de inercia con respecto al eje X, yo tomo el momento de inercia inicial, o sea, lo que yo tengo aquí, más el área por la distancia en el otro, si aquí trabajo en X, respecto a Y al cuadrado. ¿Verdad? Momento de inercia con respecto a Y, área correspondiente de sub X, ¿no? Diferencial de X, en este caso de sub X al cuadrado. A ver, si yo les digo, a ver, vamos a identificar aquí. Vamos para que recuerden, porque va a ser importante. Ustedes tienen que analizar esto. Wow. Sale muy alejado, ¿no? Bueno, al menos ya sabemos que es 15. A ver, 15, esto es 45 y esto es 15. ¿Sí? Entonces, si me piden la distancia, calculemos esto. Área 1 es 15 por 45. 15 por 45. ¿Cuánto es 15 por 45? Lo pongo aquí. 15. 15. Muy bien. 6,75. La distancia X1, la distancia centroide, va a ser 15 más la mitad de 15, ¿no? 22,5. Más área 2, 15 por 45, esto también 15, ¿ya? Sería, pero aquí le voy a cambiar el orden. Primero yo cuando tengo área le pongo la base. ¿La base cuánto sería? 45 por 15 por centro en X, el mismo 22,5, justo para el sobre la suma de áreas 2 por 15 Por 46. entonces con esto calculan la temperatura. Aquí Igualito. igual igualito en Y. O sea, ya eso ya lo practicamos. 45 entre 2. Hay que avanzar. Claro, sí. Ya, entonces miren aquí, pero no va a ser igual, ¿por qué? ¿Por qué no va a ser igual? Por cambia la distancia. Cambia, ¿sí? Centroide. Listo, una vez que ustedes tienen el centroide, vamos a suponer que el centroide dentro de la está ahí. ¿Cómo calculan esto? La inercia que nos importa. La mala lo ponemos con cachete. A ver, entonces aquí, esta inercia, ¿a qué es igual? La base, ¿sí? La base 15, la altura 45 al cubo sobre 12 más área 1, ¿cuánto es? 15 por 45 multiplicado por la distancia del centroide hacia el centroide de la figura parcial. Pero Y, ¿sí? O sea, si el centroide está aquí, de la figura, de todo, el centroide de la figura rectangular está aquí, y mide esta distancia. Esto lo elevo al cuadrado, y pongo. ¿Listo?
Masa. Está viendo. Listo. Ya. Seguimos aquí. Entonces lo que yo voy a analizar aquí en la columna, yo tengo aquí mi viga 1, estoy proponiendo que sea de 25 por 50, tengo la inercia y comparo con la columna 1, que voy a tomar dimensiones. ¿Qué pasa si yo trabajo con una columna de 40 por 40? No cumple. Entonces le cambio aquí. Pongo una columna en X, este B significa que en X mide 40 y en Y mide, pero en planta, 45 en planta, no es peralte. Ahí sí cumple. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer iteraciones, yo voy a hacer un tanteo para llegar al valor correspondiente, buscando ahorrar también. ¿Ah? Recuerden, si yo incremento sección, incremento costo, y eso es lo que también se tiene que analizar dentro de un proyecto. Sigamos analizando. Veamos una siguiente. Vamos a ver la siguiente viga. Perdón, la siguiente columna, la columna 2. También voy a comparar con esta viga. Esta le he llamado viga 1. Y aquí voy a tener viga 1 también, ¿no? Viga 1. Vamos a suponer que tengo la misma sección. Viga 1 y viga 1 es la que conecta con esta columna. Esta viga y esta viga. Entonces, esta viga tiene una inercia, un momento de inercia, y esta viga tiene otro momento de inercia. Que puede darse el caso que cambie sección o que se mantenga la misma. Pero no es la misma. Es la misma o puede ser que cambie, ¿no? Puede ser que cambien. En un lado tengas una sección y en el otro tengas otra sección. ¿Sí? Puede darse el caso. Puede darse el caso, no siempre. Casi siempre van a ver que tiene la misma sección. Entonces, pero cuando tienen dos inercias de la columna estoy conectando con una viga y aquí tengo otra viga, voy a tener dos momentos de inercia, ¿no? Entonces tengo que hacer dos análisis. 25 de un lado, del lado izquierdo tengo 25 por 50, tengo su momento de inercia, y del otro lado 25 por 50 también, momento de inercia. Para calcular el momento de inercia de esas dos vigas, yo sumo. O sea, yo voy a comparar ahora la sumatoria con el momento de inercia que me va a generar la columna 2. Columna 2. ¿Qué pasa si yo empiezo? Vamos a suponer que empiezo con 25 con 25. No va a cumplir. La inercia de mi columna tiene que ser mayor que la inercia de mi viga para que no se produzcan rótulas plásticas, ¿no? A ver, tengo que lograr. Entonces, ¿qué es lo que yo comparo? O sea, la inercia de la columna con la sumatoria de las inercias de las que conectan a la columna, ¿sí? La sumatoria de inercias de las vigas que conectan a la columna en X. ¿Qué columna conecta en X? Las vigas, esta y esta. No analizo en Y, analizo después en otro cuadro. Primero en X, XX. Aquí voy a tener, bueno, 25 no cumple, sigo incrementando. 30 con 30, todavía. 40, está cerca, ¿no? A ver si pongo 40, 45. No cumple todavía porque la sumatoria. A ver, 45, 45. 50, 50. O 45, 50, a ver. No cumple. O sea, tengo que hacer un tanteo, tengo que iterar. Eso es lo que va a producir para poder analizar. 60 por 50. 60, mucho. 45, 50 por 55. 50, 50 pusimos. Igualita. No, igualito, 50 con 50. 45 por 55. 50 por 55. ¿Cuál tiene que ser mayor? La columna. 55. Ahí cumple. Con 50 no cumple, ¿no? Con 55. Sale igual. Tiene que ser mayor. No debe ser igual ni menor. Tiene que ser mayor. La inercia de la columna tiene que ser mayor que el momento de inercia de la viga. ¿Ya? Entonces 50 con 55 va a cumplir.
Ya es una viga, bueno, no lo cambié aquí, es una viga tipo 1 también, ¿no? B1, las horizontales. La siguiente también es una columna 1. Vamos a ver qué pasa con la columna 3. ¿Cuántas vigas voy a tener con la columna 3? ¿2 o una? Una. Yo estoy analizando en X, tengo que tomar solo una. ¿Sí? La viga horizontal, ¿cuánto le he considerado? Quiere decir que voy a trabajar con viga 1, solo voy a tener una, ¿no? O sea, voy a trabajar con la misma sección que vengo trabajando, 25 por 50, esta es su inercia, esta es mi columna 3. Y aquí voy a verificar con cuánto puedo trabajar mi columna. Es una viga perimetral, perdón, es una columna perimetral que está en borde, que está excéntrica. No sé, puedo empezar con, a ver, trabajemos con 25. No cumple. 30 y 30. 40, 40. 40, 45. ¿Sí? 40, 45, sí cumple. ¿Está? Ahí sí cumple. Ahora analicemos con la columna 4. Y también podemos hacer aquí otro 30. Siempre tienen que ser múltiplos de 5. Siempre múltiplo de 5. ¿Cómo? También puedes, como por ejemplo, 30 por 50. Sí lo puedes hacer, pero lo haces el análisis en la otra dirección. O sea, lo verificas, lo puedes trabajar en otra dirección. ¿Sí? Aquí tienes en XX y analices. ¿Ya? Entonces vamos a ver. En la columna 4, en XX, ¿cuántas inercias voy a tener? 2, ¿sí? De esta viga y de esta viga. ¿Sí? No tengo 4, son 2 en X. ¿Verdad? No son 4, son solo 2. O sea, inercias ustedes van a sumar, o ya sea una en las esquineras suplementales, van a tener una, y las centrales van a tener 2. ¿Ah? Entonces aquí va a ser viga 1, 25 por 50, tenemos la inercia. Voy a copiar esto, ¿no? Porque son 2. 25 por 50, columna 4. Aquí tengo que comparar con la suma porque son 2 inercias. ¿Ya? ¿Qué pasaría si ustedes tienen una forma en L? Si tienen forma en L o en T, ¿qué tienen que hacer para calcular la inercia? ¿Qué tienen que hacer cuando tienen en T o en L? Calculan su momento de inercia. ¿Con qué teorema? Steiner o los ejes paralelos. ¿Ya? Igual aquí, columna 4. Cumple con 50-50. A ver, empezamos con 40-40. No cumple 40 con 40. 40-45. Tampoco. 45-45, nada. 50-50. 50-55 sería. ¿Sí? Porque esta es igual, tiene que ser mayor en eso. Ahí sí cumple. Cielo de 45 con su tendencia. Ya, más adelante, ustedes van a tener diferentes dimensiones, pero más adelante ustedes tienen que uniformizar para que puedan trabajar con una misma dimensión de encofrado, por ejemplo. ¿Ya? Esto es predimensionamiento, dimensionamiento viene de adelante. ¿Ya? Pero miren, tenemos diferentes dimensiones. ¿Qué pasa cuando hacemos? Luego verificamos si cumple estas dimensiones cuando cambiamos, ¿no? Nosotros hemos analizado cuando la columna está así, ¿no?
Esto le ponemos base, esto es H. Ahora, si trabajamos en el otro sentido, verificamos. Esto va a ser la base y esto va a ser el peralte, o la H. Entonces tiene que coincidir. Entonces, si no coincide, ¿qué tengo que pasar? Cambio de dimensiones, incremento. Entonces analizo. En ambos sentidos, exacto. Vamos a analizar en el otro sentido. ¿Ya? En el otro sentido, ¿sí? Aquí. Tiene que coincidir con lejos. Tiene que coincidir las dimensiones. Si no cumple, le tengo que incrementar para que coincida en ambos. Tiene que salir con las mismas dimensiones en ambos sentidos. ¿Ya? Entonces aquí la viga, yo tengo la columna, tengo una viga que conecta esa columna 1. ¿Sí? Esta le he llamado viga 2, ¿no? Aquí le pongo viga 2, eje YY, viga 2. Le estoy premencionando, le estoy indicando que voy a trabajar con una viga de 25,40. Quiere decir que el peralte con la viga secundaria es menor. ¿Por qué? Porque es la que soporta menos carga, ¿no? Las que soportan más carga son las principales, que son las peraltadas. Por eso es que en algunos casos puede ser peraltada, no siempre, dependiendo de la carga. Podría ir peraltada. En algunos casos vas a encontrar que la viga sigue chata, o sea, bebida dentro de la losa o al ras de la losa, ¿no? Entonces aquí comparamos, ¿no? En ese sentido sería la viga, tengo 25, en otro sentido 25 por 40 de peralte. Saco la inercia, me sale 133.000 y tanto. En la columna 1 yo empiezo a predimensionar, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, como tengo la viga 25, puedo empezar con 25, 25. Solo tengo, ¿cumple? No cumple aquí. No, ya le puse la función también aquí. No cumple con la inercia, ¿no? Pues en todo caso podríamos traemos las dimensiones, ¿sí? La columna 1, ¿qué dimensiones hemos adoptado aquí? 40, 45. Pero esto va a cambiar. Lo que era base ahora pasa a ser la otra dimensión, el ancho. Entonces aquí va a ser 45, 50, 45, 40. 45, 40. Sí cumple, no hay problema. Es conforme. ¿Qué pasaría si trabajo 40, 40? Aquí sí cumple 40, 40. ¿Por qué va a cumplir 40, 40? Por la inercia de la viga, ¿no? Aquí como se redució el peralte de la viga, en otro sentido, nos va a cumplir, pero yo tengo que hacer que llegue justo con la misma dimensión. O sea, la columna en un sentido, ¿no? Yo, en el caso anterior yo he determinado que mi columna debe ser, o mínimo por acá, 40, y aquí 45. Entonces cuando yo analizo en Y, cuando yo analizo en la dirección YY, esto va a ser 45, va a ser mi base. ¿No le puse? 45. Entonces yo identifico 45. Esto va a ser B y esto va a ser H. B por H al cubo entre 2. Me da la inercia. Esto va a ser B 45, H al cubo entre 2. Me da la inercia. ¿Sí? O sea, cambio las dimensiones en función a la ubicación. Pero miren, yo con 45 y 40 cumplo. Vean que también con 40 y 40 cumplo. ¿Por qué puedo cumplir ahí? En este caso cumplo también, pero tengo que los dos tienen que cumplir. En el otro no cumple. 45, 40. Tiene que cumplir en ambos, ¿ah? Pero con 40, 40 cumple. ¿Por qué? Dime, en el otro sentido el peralte de la viga es 40. Entonces me permite que mi inercia se reduzca. Y cuando comparo, cumple. ¿Sí? Entonces tengo que hacer que esto cumpla a dimensiones que adopté anterior, y si no cumple tengo que incrementar en esta o la siguiente para obtener la dimensión correspondiente de la columna. En este caso va a quedar 45-40, si cumple. Vamos a ver, viga 2. Viga 2 en Y, ¿cuántos momentos de inercia por su viga
en la columna 2, ¿cuántas vigas Una. va a conectar? Una, esta, en Y. ¿Sí? Una. Entonces quiere decir que solo voy a tener una viga. También le he llamado viga 2. Voy trabajando con 25-40. Inercia, ya lo hemos determinado. Columna 2. La anterior, podríamos ver la anterior que dice en X, columna 2. 50-55, ¿no? Quiere decir que voy a cambiar. 55-50. 55-50. Cumple. O sea, no tengo problemas ahí. ¿No? Si no cumpliera, tendría que aumentarle el otro. Si no cumple, tendría que aumentarle en ambas, para que ambas tengan la misma dimensión. Yo estoy trabajando aquí 50. Aquí quiere decir que 50 está aquí. 55, perdón. No, aquí. Sí, 55 y aquí 50. Cuando yo analizo en X, esto es 50 y esto es Y, esto es H. Y cuando invierto, esto va a ser la base, ¿ven? Y esto es H. O sea, hago el análisis en ambos sentidos, en dos sentidos. Y compruebo para verificar que sí cumple con la inercia. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí la columna 1 nuevamente se repite, que es la misma que tenemos en la esquina. La 3, en Y, ¿cuántas tiene? 2. Esta la hacemos. La 3 tiene 2. 25, ¿no? Aquí tengo 25-40, sección 25-40, ¿no? Columna 3. En la anterior, en la 3 que me dice, sería 45-40, ¿no? 45-40. No cumple. ¿Qué tengo que hacer? Aumento, ¿sí? Entonces aquí tengo que aumentar. ¿Cuánto tiene que ser? 45. A ver, voy a probar 45-45. Conforme, 45. Entonces quiere decir que si aquí trabaja con 45-45, aquí tengo que cambiar también 45-45. ¿Ah? En la 3, ¿no? ¿Dónde está la 3? Esta es la 3, ¿no? 45, entonces aquí le cambio. No hay problema ahí porque le estoy incrementando. Pues sigue cumpliendo, pero le cambié acá. Pues tienen que coincidir las dimensiones en ambas. Y eso, y ahí me va a generar ya no columnas cuadradas, sino columnas rectangulares, ¿no? Y si quieren analizar de repente una columna circular, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la inercia? Pi diámetro a la cuarta sobre 64, o pi radio a la cuarta sobre 64. ¿Ya? Seguimos con la columna 4. ¿Es hora ya? Ya no vamos, Hasta las 10. Columna 4, aquí tenemos columna 4. Dos inercias. 2, ¿no? Estas dos verticales, estas en Y, esta y esta. Sí, pero yo analizo solo en el eje correspondiente. Aquí yo analicé en X, y aquí analicé en Y. ¿Ah? Entonces aquí ya tengo las dos. Aquí voy a trabajar con la columna 4. ¿Qué me dice el anterior XX con 4? Me dice trabaja 50-55. Quiere decir que en la que viene trabajo 55-50. 55. ¿Cumple? Ahí sí cumple. Pero en el otro, si ustedes le disminuyen, no cumple. Pues. Ya no cumple acá. Si yo le pongo 50, 50, no cumple. ¿Ya? Entonces quiere decir que va a quedar con 55. Y aquí en la siguiente analizo 55-50, sí cumple. Entonces no hay problema. Lo único que tuve que cambiar es aquí. ¿Ya? Tenemos la última. La última, la C5. ¿Ya? En XX y Y. ¿Será igual?
No sabe nada. ¿Igual que qué? Igual que la C3. Igual que la C3, ¿sí? Porque no estoy viendo dimensión, sino estoy viendo inercia. ¿Ya? Inercia tiene que ver con la sección que presenta la viga y la sección que presenta la columna. ¿Ya? Entonces veamos aquí en XX con C5, ¿no? C5, ¿cuántas tiene en X? ¿Dos o una? En X, XX. Una, ¿sí? Sí, C5 tiene una. Entonces tiene una, tomo solo esta. Voy a copiarla. 25-50 y voy a trabajar aquí con 40-40. 40-40 no cumple. 40-45 sí cumple. ¿Ya? Entonces voy a Y. En Y también tengo solo un solo lado de análisis. Viga 2 también 25-40, columna 5. Y verifico lo que determiné anterior. 40. 35-40. ¿Cumplió? Cumple. Entonces al final las dimensiones que ustedes van a adoptar, ustedes van a tener diferentes dimensiones. Miren, van a tener columnas de 45-40, 55-50, 45. Ustedes tienen que uniformizar todas las dimensiones. Pueden hacer que una sola. Dije, ese es uno de los métodos prácticos. Sí, es uno de los métodos prácticos. Y de todos esos métodos al final, Yo creo que deberían comparar los tres. y al único cual La mayor, que tenga mayor seguridad. La que tenga mayor dimensión. Para que pueda cumplir con las tres. Sí, pero en el tema de costo. el tema de costo sale carísimo. Me voy a la cara por pierdo por seguridad. No. Por el tema de gastar no se van a la cárcel, se van por malversación, o sea, se lo guardan la plata para otra cosa. O sea, por gastar no lo pueden denunciar, ¿ah? Si ustedes sustentan por qué se va a gastar, no hay ningún problema. O sea, la cuestión no van a la cárcel por gastar mucho, sino por mal gastar, ¿no? Invierten en otra cosa. Un concreto de 3 días, cuando es de 2 días, estás mal Noel, ¿por qué? Entonces, ¿por qué el Bracamono se ha hecho dimensiones de 45 por 45, 50 por 50? 3 pisos, 2 pisos, 2 máximos. Y eso está para 6 pisos, según las dimensiones que se puede indicar. puede ser. Pero en Jaén el suelo está oscilando de punto 8 a punto 9. Y es un suelo, por ser una obra, pues estamos garantizando. Una cosa es costo, otro tema es seguridad también. ¿Sí? Tienes que gastar. ¿Ya? Las obras hoy en día van a ver que las obras que estamos viendo se sobredimensionan muchas veces. Por ahí unos cuantos milloncitos a mi bolsita. ¿Ya? 5%, 5%.